Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que puedan estar viendo esta segunda clase de introducción a la teología cristiana, queremos decir, aunque nuestro enfoque pues es pentecostal, que es lo que somos, y también unicitarios. Pero no estamos en sí estudiando la teología cristiana pentecostal unicitaria, sino la teología cristiana en general. Ya cuando ustedes vean la materia de unicidad de Dios y el nombre y otras, podrán ver la teología cristiana pentecostal unicitaria. Cuando vean la doctrina del Espíritu Santo, neumatología y otras, pues ahí entenderán un poco más de nuestra posición pentecostal. Pero aquí es un poco más amplio, es la teología cristiana. Ya hemos avanzado con la definición de la palabra teología y la evolución de ese concepto hasta nuestros días cercanos. Y ahora nos enfrentamos a las fuentes. Bueno, si vamos a estudiar a Dios, ¿de dónde lo vamos a estudiar? ¿De dónde vamos pues a beber el conocimiento teológico? Hay diversas posturas con respecto a esto y algunos piensan mucho pues en su experiencia personal, de pronto en la tradición eclesiástica, en los credos, en fin. Pero aquí he decidido tomar unas notas de un texto que me parece que está acorde con nuestro pensamiento. Yo defino 4 fuentes de las cuales sacamos nuestro conocimiento. Por supuesto, la primera de ellas es la Biblia, la palabra de Dios, el texto sagrado en sí. Nuestra perspectiva teológica debe ser muy bíblica. Esa es la revelación a través de la cual podemos conocer al Dios que se da a conocer y lo que Dios nos quiere dar a conocer a través de la Biblia. Pero también las enseñanzas que hemos recibido. Obviamente somos parte de una iglesia, de una organización, de una denominación y tenemos una, entre comillas, tradición, ¿no? Hablaremos un poquito acerca de ese término y lo controversial que es para algunos. También, por supuesto, nuestro racionamiento. Nuestro Dios nos ha dado una materia gris para que la usemos. Algún libro que leí decía, no dejes tu cerebro en la puerta. Entonces, entra el culto con el cerebro. Hay que rendirle a Dios un culto racional, un culto inteligente. Y la última que veremos es la experiencia personal. Entonces, estas 4 fuentes eh, las estaremos mirando brevemente ahora y cómo de ellas podemos sacar nuestro conocimiento teológico, construir nuestro conocimiento teológico. Empezamos entonces con las escrituras. Por supuesto, cuando nos referimos a las escrituras, nos referimos pues al texto sagrado, que entendemos no fue escrito en español ni en inglés, sino en hebreo, arameo y griego, idiomas bien distintos. Este por lo menos se parece ahora al nuestro. Es un texto en griego y un texto mayúsculo. Así se escribían los textos antiguamente, sin signos de puntuación, sin separación de palabras. Gracias a Dios por lo que tenemos hoy en día, que a veces criticamos mucho, pero es una bendición poder leer las escrituras en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. El estudio de esta fuente se llama en la teología bibliología. La bibliología. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere pues a eso, otra vez las dos palabras, ¿no? Biblos y logo, al estudio de los libros sagrados para el cristiano que están en la Biblia. Entendemos, como dice este texto, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios? Usted le puede preguntar a cualquiera en la calle y la respuesta más obvia va a ser la Biblia. Si le pregunta qué es la Biblia, la respuesta más obvia será la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿entiende la gente lo que está diciendo cuando dice que la Biblia es la palabra de Dios? Está confesando con sus labios que todo lo que Dios tiene para comunicarnos a nosotros no lo dice a través de la Biblia, porque es la palabra de Dios. ¿Qué me tiene que decir Dios a mí? Ahí está.
en las páginas de este texto sagrado. Entonces, podemos usar aquí los elementos de la comunicación que hemos estudiado secularmente: el emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje. Bueno, Dios quiere entablar una comunicación con el ser humano. Y es Dios quien toma la iniciativa, porque vamos a verlo posteriormente, la palabra revelación, lo que Dios nos da a conocer. A Dios lo conocemos a través de lo que Él mismo nos muestra en la Biblia. Pero la Biblia no cayó del cielo, así como la tenemos ahora y como algunos creen en la versión Reina Valera 1960. Ni en la King James de 1611 tampoco. La Biblia tiene una historia. Conocer la historia del texto sagrado y conocer la formación del canon sagrado es realmente apasionante. Las ciencias bíblicas nos cuentan un poco acerca de esto, y es una historia de miles de años, y es una historia también de la providencia divina, de la, llaman algunos la singularidad de la Biblia. La Biblia es única en su especie. También veremos o miraremos algo acerca de los textos apócrifos, esos textos que se han encontrado y se siguen encontrando, y algunos dicen: oiga, y si encuentran por ahí la carta que escribió el apóstol Pablo a los laodicenses, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Pues mi respuesta es nada, porque ya tenemos el canon completo. El texto sagrado está completo, no le falta ni le sobra ningún libro. Pero hay otros textos que también se escribieron en esa época, textos religiosos, y algunos posteriormente, y algunos están mencionados en la Biblia, pero no forman parte de la Biblia. ¿Qué de esos textos? ¿Qué valor tienen? ¿O no tienen ninguno? Entonces, conocer esto nos ayuda también a responder a las preguntas que nos hacen generalmente las personas que no son evangélicos, que son de la tradición católica y tienen más libros en sus textos, que le llaman deuterocanónicos. ¿Qué diferencia hay entre textos deuterocanónicos y textos apócrifos o textos pseudoepígrafos? Hay una materia allí también en el Instituto Bíblico ibipul.org que se llama Introducción a la Biblia 2, se la recomiendo. Bien, y también pues la Biblia es un texto que, como todos, debe ser interpretado. Y si debe ser interpretado, pues debemos tener nosotros unos parámetros, unas normas, algunos principios de interpretación. Y de eso se habla entonces aquí. La teología se nos convierte en hermenéutica bíblica y exégesis, la extracción de este mensaje y su aplicación a los días de hoy. Hay algunos abismos que hay que saltar para poder llegar hasta el mensaje de los primeros receptores de este texto sagrado. Continuando, hay unas palabritas importantes aquí, y son la palabra revelación, la palabra inspiración y la palabra iluminación. Con revelación, mostrar, la palabra en griego es apocalipsis. La palabra nos dice que es mostrar, revelar. De Dios podemos conocer lo que Él nos quiere dar a conocer, lo que Él nos revela. Entonces la revelación procede de Dios y fue dada a unos hombres divinamente elegidos por inspiración divina. Ahora, hay unas teorías de la inspiración. ¿Cómo eran inspirados estos hombres? Por un extremo está el que dice: fue un dictado mecánico, Dios le dictó punto y coma, tilde, en fin. Al otro extremo, en el lado izquierdo, sería la derecha, y al otro lado, en la extrema izquierda, están los que dicen, como alguna versión por ahí decía: se me acaba de ocurrir una brillante idea. Cuando el texto en nuestra traducción dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Estos traducen: se me acaba de ocurrir una excelente idea. Entonces, ¿qué posición tenemos nosotros con respecto a la
inspiración. Nuestra postura es más bien conservadora, fundamentalista. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Eso es lo que le invitamos a estudiar aquí más adelante. ¿Es confiable la palabra de Dios? Hace un tiempo, unos 2 o 3 siglos atrás ya, se originó un movimiento crítico a la palabra de Dios, y por allí comenzaron a surgir unas corrientes liberales, no la teología de la liberación, que es otra cosa, sino corriente de pensamiento liberal, que ya le estaban quitando valor a la palabra de Dios. Y en respuesta a eso vino por acá en los Estados Unidos, a principios del siglo pasado, una convención, un encuentro que se hizo de varios teólogos que cerraron filas frente a esas posturas liberales de la teología. Y se le llamaron los fundamentalistas, porque lo que creían lo sacaron en unos textos llamados los fundamentales de la fe. Y entre lo que creemos, y digo creemos porque también nosotros nos adherimos a esos principios fundamentales, creemos en la inspiración de la palabra de Dios, en su inerrancia. Si la Biblia es inspirada, pues no puede contener errores. La inerrancia de la Biblia es casi que un corolario de la inspiración. Y claro que es confiable. Si Dios es todopoderoso, ¿no será capaz el Señor de preservar su palabra para que nosotros la obedezcamos hoy en día? Claro que sí, aunque se han hecho intentos de desvirtuarla, de ponerla en duda, sin embargo Dios ha preservado su palabra hasta nuestros días. Esta es la primera fuente, las Sagradas Escrituras, el estudio de la bibliología. Del texto sagrado sacamos nuestra enseñanza. La segunda es la que es un poco controversial, es la tradición, decía yo entre comillas. Bueno, la gente puede decir, no, yo nada más leo la Biblia, eso decía un hermano, y era verdad que nada más leía la Biblia. Esto es un milagro de Dios. El hermano José, allá en Bucaramanga, él solo podía leer, él no sabe leer, pero milagrosamente toma el texto sagrado y es capaz de leerlo. Le pidió al Señor, Señor, yo quiero leer tu palabra. Yo sé que esto suena increíble, pero es un milagro de parte de Dios. Él lee la palabra de Dios, pero otro libro no. Entonces él sí literalmente dice, yo solo leo la Biblia, porque no sabe leer, pero el Señor le permite acudir al texto sagrado. Pero hay personas que dicen, no, yo con la Biblia nada más, y ningún otro libro, ningún heraldo de la verdad, ninguna revista teológica, ningún libro de hermenéutica, nada, la Biblia nada más. Bueno, ¿qué hay de la tradición? Alguien diría, no, eso es para los católicos, que son los de la tradición, nosotros no. ¿Será verdad que no tenemos tradiciones nosotros? Antiguamente, cuando se levantaban esas discusiones sobre doctrinas, que también se dan hoy en día, entonces en esas grandes controversias se apelaba a la autoridad apostólica y a la herencia de las enseñanzas. Hemos heredado esto de nuestros padres, así nos han enseñado. Todo aquel que desee percibir la verdad debe considerar la tradición apostólica que se ha dado a conocer en las iglesias del mundo entero. Podemos enumerar a los obispos nombrados por los apóstoles y sus sucesores en las iglesias hasta el día de hoy, que enseñaron y no supieron nada de las cosas que estas personas se imaginan. Escribía Ireneo de León contra los gnósticos, a quienes él acusaba de que el principal pecado de ellos era que cada cual interpretaba la Biblia como bien le parecía, y entonces él apelaba a que la Iglesia Universal no tiene esa costumbre de interpretarla según se le ocurra a cada cual, sino que han heredado unas enseñanzas y las han preservado. Ireneo de León, en esa época. Así que, ¿tenemos nosotros tradiciones o no? Bueno, para que lo sepa la generación venidera. El énfasis aquí en esta fuente de la teología, que son las enseñanzas que hemos heredado, cómo nos han formado.
está pues en la comunidad eclesial. Formamos parte de una comunidad. La fe cristiana no es una fe para vivirla aislados, no, es una fe para vivirla en comunidad. Y entonces tenemos que mirar el papel que juega la iglesia como cuerpo, como organismo vivo, encargado de transmitir, primero preservar, pero también transmitir esa fe una vez dada a los santos. ¿Entiendes? Aquí fe como contenido de lo que se cree, como cuerpo doctrinal, como dirían los de la corriente católica, los credos. Nosotros pues no tenemos esta costumbre de credos, no nos aprendemos de memoria el reglamento interno ni los artículos de fe, pero de todas maneras conservamos unos principios bíblicos, así lo llamamos principios de fe, basados por supuesto en las escrituras, y que debemos pasar de generación a generación. Ese lema que tenía hace unos años, que lo sepa la generación venidera, pues tiene que ver con esto, ¿no? La fe, la doctrina que le sirvió a mi abuelo y que le sirvió a mis padres y que me está sirviendo a mí, ¿no le servirá a mi hijo? ¿Tendremos que cambiarla? ¿Tendrán ellos que redescubrir el agua tibia y no tener en cuenta lo que Dios me mostró a mí, ni a mi padre, ni a mis abuelos? Entonces, de ese legado es del que se habla acá en esta fuente llamada la tradición eclesiástica. Con nosotros comenzó la revelación, o solo a nosotros nos llegó. Eso es parafraseando un versículo de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta las enseñanzas de quienes nos han precedido. Dios también les habló a ellos y los instruyó. Ahora, cada cual es hijo de su contexto, de su tiempo, de su momento histórico, en el que también pues se han levantado algunas controversias que vale la pena recordar. Recuerde, no estamos aquí hablando únicamente de historia o historianos, por lo que vemos la teología histórica, pero no nos referimos únicamente a la doctrina o a la teología pentecostal unicitaria, sino a la teología cristiana en general. Por eso es bueno mirar también lo que dicen o dijeron los que sucedieron a los apóstoles, los llamados padres apostólicos, posteriormente los padres eclesiásticos y ya finalmente los padres o los apologistas griegos. Eso que se conoce como la patrística, los primeros 5 siglos del cristianismo, antes de que iniciara, después del concilio de Nicea, en forma, aunque algunos dicen que no comenzó ahí realmente el catolicismo, sino un poco más adelante. Pero allí ya se hicieron algunos dogmas y el credo niceno y todo aquello. Es interesante, ustedes van a ver una materia que se llama Historia Eclesiástica, se la recomiendo. Tiene que ver con esto de la teología histórica y vamos a ver si más adelante elaboramos otra que tenga que ver exactamente con este tema, la teología histórica o la historia de la doctrina, cómo se fueron desarrollando las doctrinas cristianas a lo largo de la historia. Entonces, tradición acá tiene que ver como no con un cuerpo doctrinal en sí, sino más bien como un proceso de transmisión de la fe cristiana, un proceso vivo y activo, no estático. No es un libro nada más que se pueda pasar de generación a generación, es la escritura, por supuesto, ese es el texto sagrado, pero la enseñanza, como decía el texto aquel, la didaché, de esta época, la patrística, la enseñanza que se va transmitiendo y no siempre de manera escrita. Nosotros, los pentecostales de este siglo y del siglo pasado, tenemos ese problema que no tenemos mucha literatura escrita. Ya miraremos algo acerca de eso en un punto adelante. Entonces, estas enseñanzas históricas, hermano, vale la pena de todas maneras tenerlas en cuenta. Y particularmente nuestra historia pentecostal y unicitaria, la historia de estos heterodoxos cristianos. Yo tengo este libro de Marcelino Menéndez Pelayo, la historia de los heterodoxos españoles,
y allí está, entre otros, la historia de los traductores de la Biblia en el monasterio de San Isidoro del Campo, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y otros más, y tildados por herejes, por supuesto, y no solamente ahí en la Edad Media, sino desde tiempos anteriores, porque todo el que no se fue adhiriendo al dogma que se iba probando, pues era tildado de hereje, y lo maldecían, estaban allá los anatemas. Pero por ahí, por esa historia de esos heterodoxos, están lo que llamamos las raíces de nuestra fe, o el legado histórico también. Nosotros no podemos pensar, mis hermanos, que el, lo que hemos o lo que enseñamos hoy en día nos lo inventamos nosotros, por favor. Cuando uno comienza a leer y a estudiar la historia de estos movimientos grandes, uno dice, bueno, algo de ellos tenemos nosotros, algo de pietistas, algo de los movimientos de santidad, algo de los quietistas, ahora miraremos también algo acerca de ellos, algo de los puritanos también lo tenemos, en las controversias grandes, alguna postura nos va dejando como una venita, y entonces no podemos desconocerla. La Iglesia Católica tradicionalmente valga la redundancia, pues le ha dado de estas cuatro fuentes, ha puesto a la par o casi por encima de la Biblia a la revelación. Nosotros creemos que la Biblia es máxima autoridad. Por debajo de ella está toda interpretación. Y la razón y mi experiencia, todo se debe ligar a la autoridad máxima de la palabra de Dios, última palabra. Pero no pensaban así los de la Edad Media, que defendían mucho las tradiciones heredadas por encima de lo que el texto decía, que además incluso se desconocía en algunos casos. Pero con el movimiento llamado la Reforma Protestante, entonces se le dio, recuerden esa frase que es famosa de Lutero, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si está en la escritura, muéstremelo. Si no, para él la escritura estaba por encima de la tradición. Más bien se usó la palabra tradición en estos reformadores como una forma o una manera, un método de interpretación de las sagradas escrituras que debía ser común en toda la comunidad de la fe. Entonces, ese enfoque de tradición se le dio, ese enfoque de significado se le dio a la palabra y tradición, una manera común de interpretar la palabra de Dios. Interesante, totalmente opuesto a lo que decían los católicos hasta esa época, que repito, pues su tradición estaba por encima de todo. Entonces no hay dos fuentes, sino una sola fuente, es las escrituras. Y la tradición no está por encima de la escritura, sino que es una sierva, es una manera común de interpretar la palabra de Dios. La respuesta, la contrarreforma, como llaman algunos, lo que se dio en el Concilio de Trento de parte del catolicismo, entonces ellos afirmaron que no había una, sino dos fuentes, y esas eran, repito, pues a la par de la escritura estaba la tradición, no solamente escrita, sino incluso la no escrita. Así que, aunque una doctrina como la que ellos enseñaban, diga usted el purgatorio, por ejemplo, las indulgencias y todo eso, que no estaban en la palabra de Dios, aunque no se encontrara de manera explícita en la palabra de Dios, pues podía justificarse y podía mantenerse según su concepción a través de la tradición, apelando a la tradición no escrita. Eso fue defendido en el Concilio de Trento, y pues
sentó, reafirmó esa postura católica frente a la amenaza planteada por la reforma de relegar o poner como sierva de la palabra a la tradición. Así que el Concilio de Trento dictaminó que la escritura no podía considerarse sola una fuente de revelación, sino que debía ser interpretada pues de acuerdo a la tradición, salvaguardando los principios y doctrinas que se han enseñado y no siempre de manera escrita. Entonces, ellos pensaban que todas esas enseñanzas también habían sido reveladas y dictadas por el Espíritu Santo hasta los días en que ellos estaban viviendo. Pero como respuesta a eso también se levantó otro enfoque, un tercer enfoque de los reformistas radicales, también llamados o conocidos como los anabaptistas, y ellos dijeron no, nada de tradición. Fue un rechazo radical a la tradición en el siglo XVI. Hay algunos personajes, sobre todo pues en Alemania y en Francia, y son perseguidos por los mismos reformadores, vea usted. Entonces ellos pues van a abogar porque la escritura se puede interpretar individualmente, ya no por tradición, ya se van a otro extremo. Bueno, y aquí llegamos a nuestra era, los misioneros, que en nuestro caso pues llegaron desde Canadá, desde Norteamérica, a Colombia, y nos dieron la palabra y levantaron una generación que los conoció, que fueron educados por ellos, enseñados, pero esta generación ya muchos están en la presencia del Señor y los que aún viven ya son muy ancianos, y se ha levantado otra generación, y entonces aquí cobra fuerza ese versículo que Pablo le escribe a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, el buen depósito, por supuesto, el depósito de la fe, de las enseñanzas tal y como nos han sido enseñadas, como se nos han sido transmitidas. Y la pregunta aquí entonces valga para analizarla. Bueno, ¿y los misioneros quién les enseñó a ellos? ¿De dónde sacaron ellos esa información? ¿Quién los formó? ¿Qué legado tienen? Por eso le digo que no podemos desconocer. No. Nada más la Biblia y yo. Aquí conmigo comienza la revelación. No, nosotros tenemos una historia, y si uno se va con la lupita mirando, hay mucho por allí. Mucho legado de varias fuentes, digámoslo, y se han vertido aquí en el pentecostalismo unicitario. Pero nos quedamos cortos a la hora de pasar eso a escrito. Lamentablemente hay que reconocerlo. No hay mucho texto de teología pentecostal unicitario. Hay enseñanzas, grabaciones, casetes en nuestra época. Ahora pues YouTube, enseñanzas que abundan por allí, orales. Pero ya es hora de pasar a escrito, y gracias a Dios por esos libros que han recopilado algunos datos, pero no toda la historia de nuestra fe, y especialmente la historia de nuestra doctrina está recopilada en estos textos. Están los textos también de acá de Norteamérica, los textos de la Iglesia Apostólica de México, el texto La Serpiente y la Paloma del hermano Gaciola, y otros pocos que hay, pero no son considerados en sí como una teología propia. Entonces estamos escasos de eso, de esa fuente escrita de esta enseñanza. No estamos hablando de la primordial fuente que es la palabra de Dios, sino de esas enseñanzas que se han transmitido de generación a generación, pero en las agendas de algunos debe estar. Yo tengo un montón de agendas apuntadas allí, enseñanzas desde que era niño, pero ¿por qué no las publicamos? ¿Por qué no las editamos y las sacamos a la luz? Vale la pena leerlas.
Bien, aquí también valga la diferencia entre tradición y tradicionalismo. La tradición, decíamos, aquí se está entendiendo como un proceso vivo, activo de transmisión de la fe cristiana, no una cosa independiente, sino que es algo que se va dando en la historia. Pero el tradicionalismo, decía alguien, mucho cuidado con los ismos. Siempre los ismos son peligrosos. Entonces el tradicionalismo ya es el aferrarse casi que ciegamente a costumbres y a prácticas que muchas veces no tienen ningún fundamento ni ninguna razón de ser. Eh, Cuando uno estudia, le digo, el desarrollo de la doctrina cristiana, uno ve que las cosas se han ido cambiando y los que tenemos ya varias décadas en el Evangelio, pues hemos visto que hoy en día no se cree ni se practica exactamente como cuando aprendimos allá hace 40, 50 años atrás en nuestros cultos, ni siquiera en la liturgia, era otra la forma en la que se hacía. Entonces eso ya sería tradicionalismo, no nos estamos refiriendo a esas formas y a esas prácticas, le digo que son, sí, más bien eso, ¿no? Formas. Sino aquí con la tradición nos referimos entonces a la doctrina, digámoslo así, fundamental, al corpus doctrinal de nuestra fe. Entonces tenemos esas, ya vimos esto de tradicionalismo contra tradición. Ah, vamos a ir a hablar de la razón, que es la tercera fuente, la razón. Es casi que un diálogo entre la filosofía y la teología, diría alguien, entre la ciencia y la fe. ¿Es posible eso? Bueno, Tomás de Aquino, uno de los teólogos católicos de la Edad Media, del siglo XII, él decía que la fe cristiana fundamentalmente es una fe racional y que entonces a través de la razón puede ser tanto defendida como también explorada. La fe cristiana puede ser defendida desde la razón y explorada de la razón, desde la razón. Pero Tomás de Aquino también decía que eh, la razón no abarca todo, toda la fe, no, la fe sobrepasa, va más allá de los límites de la razón. Así que eh, pues nos da alguna luz, nos ayuda para entender mejor algunas cosas, pero hay otras que definitivamente la razón no podrá comprender. Eh, y aquí tenemos que seguir creyéndolas, aunque no las entendamos. Estoy pensando ahora en un himno que dice, hace mucho tiempo he querido saber por qué me amas, ¿no? ¿Por qué me amas? El himno aquel que, sin yo merecerlo, y se podrá echar mucha tinta, mucho papel, pero una lógica así que diga, ah, lo descubrí, aquí lo tengo. No, siempre nos quedan cositas por comprender. Así que la razón, en este caso, es una sierva de de la teología. En términos teológicos se habla ya de teología filosófica, la que se encarga de dialogar con con esas preguntas existenciales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿De verdad existe Dios? ¿Para dónde vaya? Ahí también entra un poquito la otra ciencia, la otra rama de la teología llamada apologética. Tertuliano, uno de los llamados padres eclesiásticos, reiteró una pregunta que circulaba, no fue que la inventara en su época, y era, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué parte tiene
la academia con la iglesia. Él criticaba, este hombre cartaginés, criticaba la influencia que en su momento estaba teniendo y que él estaba notando la filosofía griega en los postulados teológicos que se estaban presentando. Pannenberg, un teólogo actual, resume la idea de Tertuliano de la siguiente manera: la doctrina cristiana no es en absoluto de la incumbencia de la filosofía, y su vinculación con el pensamiento filosófico se paga siempre con la pérdida de su autenticidad. Entonces hay posturas que dicen no, por un lado la filosofía y por otro lado la fe. Nada que tiene que ver Atenas con Jerusalén. Anselmo de Canterbury, él comenzó a defender el uso de la razón para comprender la fe. Él no pensaba como quizás este servidor piensa, yo tengo que entender bien para poder creer, sino que él decía, no, yo creo a ciegas para poder comprender. De todas maneras, mi fe sí busca ser comprendida, pero yo creo y luego entiendo. ¿Ya? Entonces, hay un diálogo allí, sí, con Anselmo de Canterbury, tratando de racionalizar. Él fue uno de los padres de la escolástica medieval. Y otro crítico de este diálogo entre la teología y la filosofía es uno que llaman algunos la mente más brillante del siglo XX, Karl Barth, porque dice que ese diálogo filosófico, ese diálogo con los filósofos de la parte teológica, limita a Dios. Para él la teología es una ciencia autónoma que no puede reducirse a los parámetros ni a los lineamientos de la filosofía, está limitando a Dios. La teología se basa en la revelación de Dios en Jesucristo, que es una realidad objetiva. Esa revelación de Dios en Jesucristo es una realidad objetiva que difícilmente puede ser explicada por la razón humana. El término encarnación, que Dios haya aparecido en forma humana aquí, eso humanamente es difícil de explicar. Así que por la fe se cree esta revelación. La fe es un don de Dios que no depende de la razón. Barth criticaba en su momento la teología liberal que estaba surgiendo, o estaba en apogeo más bien en su época, y que había intentado reconciliar la fe con la razón. Barth decía que la teología liberal había sustituido la fe con la razón y había hecho de la religión apenas una manera de expresar la cultura humana. Él sostenía que la teología debía comenzar la teología es el estudio de Cristo, cristología, esa revelación de Dios en Jesucristo, era lo que él decía, revelación que no se impone en la razón, sino que está por encima de ella y la razón, repito, no la puede explicar. Así que debemos comenzar con la aceptación de un hecho milagroso. Dios aparece en esta tierra. Eso es fe. Fe es la respuesta de parte del hombre a esa revelación de Dios. Es un don gratuito de parte de Dios. La razón humana puede ayudar a comprender la revelación, pero finalmente la revelación está por encima y no podrá ser comprendida del todo por la razón. Así que dura crítica hace este teólogo del siglo XX, Karl Barth, al diálogo entre la teología y la filosofía. Pero de todas maneras, hoy en día el consenso es que sí es sano tener un diálogo, digo, actualmente entre los eruditos académicos, teólogos, entre la fe y la razón. Una vez más, hagamos la diferencia entre razón y racionalismo. El razonamiento, el uso de nuestra lógica de pensar, pero el racionalismo es ya el encumbrar los principios de la razón
que algunos consideraban universales, pero difícil hoy en día sostener eso porque pues prácticamente es reducir el cristianismo a ideas demostrables por la razón. De tal modo que decían algunos, si el cristianismo, hablando del racionalismo, ¿no? Si el cristianismo no es racional, entonces no se puede ni se debe creer. Una cosa que no la entienda la razón debe ser descartada. Y entonces ya comienzan, repito, Barr criticaba mucho esa tendencia liberal que anulaba todo lo sobrenatural, anulaba lo milagroso, en fin. Y la otra desventaja del racionalismo es que le da prioridad a la razón por encima de la revelación, por encima de la fe. La fe ya no se tiene en cuenta, la razón está por encima y es la razón, el razonamiento humano el que va a determinar qué es verdadero y qué es falso, qué sí sirve y qué no. Y entonces las cosas que no comprendemos pues sencillamente se descartan. Pero, repito, encumbra el racionamiento humano por encima de todo. Y ese es un peligro. El cristianismo, pues, no es una fe ciega, pero hay cosas que no se entienden y eso no quiere decir que no sean verdaderas. Quizás nuestro conocimiento hasta ahora es tan limitado que no podemos comprenderlo del todo, pero algún día lo entenderemos. Y hay evidencias de creencias a lo largo de la historia que se han demostrado de esa manera. Por ejemplo, el que la Tierra no es el centro del universo. Esa forma de pensar así, ¿cómo es eso? Pues, en un momento se creyó eso, pero ya hoy en día esa, esa forma de entender o de ver las cosas, Copérnico, Galileo y todos los demás, no solamente fueron astrónomos, también fueron teólogos, también fueron personas que hablaban acerca de esta revelación. Pero lo otro también es que, ¿para qué la idea de la revelación si la razón? ¿Para qué la idea de la fe si por solamente la razón podemos nosotros descubrir todo lo que necesitamos saber sobre Dios, sobre nuestro destino, sobre nosotros mismos? Entonces, ¿para qué la fe y para qué la necesidad de la revelación escrita? No, sí hay un conocimiento y hay una revelación que es universal, que es natural, Pablo lo dice. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero esa revelación general universal no es suficiente para explicarme todo a mí. Se requiere esa revelación específica que es la palabra de Dios. Entonces, el racionalismo va a ir anulando la necesidad de las sagradas escrituras. Hace que se dependa exclusivamente de la razón humana y se rechaza la fe. Entonces, repito, la encarnación, ¿cómo puede ser que Jesús sea a la vez Dios y a la vez hombre? Algunos también de esta época, pues también de ese renacimiento del siglo de las luces que llaman, comenzaron a criticar también, allá hay varios que critican el dogma de la Trinidad, cómo puede ser que existan tres personas coeternas, coiguales, etcétera. Hay un ejemplo acá que tengo de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, uno de los llamados padres fundadores, influenciado por el racionalismo francés del siglo XVIII, desechó esas doctrinas tradicionales, digámoslo ortodoxas, acerca de Jesús y argumentó que él realmente lo que había sido era un maestro muy racional, sencillo, y que enseñó un evangelio simple y también un evangelio razonable sobre la idea de un Dios también muy simple y muy racional, y que en cada punto lamentablemente el cristianismo lo que hizo fue complicar las cosas más de lo necesario. Estoy hablando de uno de los padres fundadores de esta nación, Thomas Jefferson. El racionalismo llevó en el siglo XVIII, comenzaron los primeros intentos de desmitificar, entre comillas, al Nuevo Testamento, y surgieron corrientes como estas que buscaban
al verdadero Jesús, al Jesús histórico, porque decían ellos, el Jesús de la Biblia no es el Jesús verdadero, ese es el Cristo de la fe, el que ensalzaron sus seguidores, pero no fue el que realmente existió. El Jesús de la historia para ellos era un simple maestro de Galilea que enseñaba, sí, algunas ideas completamente sensatas, pero basadas en la razón. Y el Nuevo Testamento lo presenta erróneamente para ellos como el Salvador resucitado. Vea usted el liberalismo a dónde va llevando. Ahí están pensadores, filósofos como Immanuel Kant, que quería ponerle límites a la religión dentro de la razón. La religión debe estar limitada por la razón, y quien defendió pues que donde Cristo respalda lo que la razón dice, debe ser respetado. Donde va en contra o va más allá de la razón, se debe rechazar. Ese es el peligro del racionalismo. Afirmó también esto, que la soberanía de la razón, o enfatizó en la soberanía de la razón sin ayuda de la fe ni de nada. La razón posee la capacidad de juzgar todas las verdades de todas las religiones, el cristianismo como todas las demás, y va eliminando toda creencia, entre comillas, irracional. Pero hoy en día estas ideas están en duda debido a una tendencia que hay posmoderna, podríamos decirlo, que es el relativismo. Entonces hoy en día se aceptan entre los especialistas que hay diferentes racionalidades, o sea, la razón no es universal como algunos pensaban. No existe un principio único, universal de la razón. Se admite que hay múltiples racionalidades. En el siglo XVIII y principios del XIX, cuando regresaron los exploradores a Europa con conocimiento de culturas tanto de no solamente América, África, Asia, Australia, entonces ellos se dieron cuenta que existían otras formas culturales y otras normas culturales diferentes a la europea. Y pues les sugiere a ellos que la racionalidad, tal y como la conocían ellos, no es tan universal como ellos la pensaban, que existían variantes de maneras de pensar, de racionalizar las cosas, dependiendo de la geografía y de la cultura a la que se pertenecía. Y entonces un filósofo sacó un libro, ¿de quién es la justicia? ¿Quién tiene la razón en la justicia? ¿De qué racionalidad es? Pensando en que hay varias racionalidades. Así que tanto los pensadores de la Ilustración como sus sucesores demostraron ser incapaces de acordar precisamente cuáles eran los principios que serían encontrados o defendidos como innegables y universales, aceptados universalmente en una racionalidad universal. Entonces, habían diferentes respuestas a San Bertrand Rousseau, Kant y otros, tanto en Francia, el resto de Europa, como en Norteamérica. Hay distintas respuestas a esa racionalidad, por lo que entonces no hay una racionalidad universal y se va a caer casi que en un relativismo. Entonces, si no hay un principio universal de la razón que pueda juzgar los dogmas de la fe, pues la razón no es tan suprema como algunos pensaban. La cosa está en tener, obviamente, límites y decir, como decían los primeros, la razón es más bien una sierva de la fe y no la que le va a poner límites, no. La fe, así como decían estos teólogos medievales, sobrepasa, va más allá de los límites de la razón. Y por último, ya para ir terminando nuestra clase de hoy, tenemos la experiencia personal. Esto es muy subjetivo acá. Entonces tenemos esas cuatro fuentes de las que bebemos, de las que sacamos teología. Hay probablemente más, pero vamos a estudiar específicamente estas cuatro: las escrituras, la teología bíblica, la bibliología, las enseñanzas, la teología histórica, lo que hemos heredado,
entre comillas, tradición eclesiástica, yo creo que sí debemos conservarla y debemos mantener los principios, no tanto las prácticas, pero los principios, cuidarlos. La razón y por último la experiencia personal. Experiencia es un término difícil de definir, tiene múltiples, como todas las palabras, acepciones, pero en su origen se refería a una palabra latina que tenía que ver con lo que se aprendía en el transcurrir de la vida. Entonces, hay gente que no ha ido a una escuela, pero por lo que ha vivido, ha aprendido. Entonces, esa es la experiencia, conocimiento por experiencia. Hablamos de maestros experimentados, de médicos experimentados, y queremos decir que no únicamente han aprendido la teoría, sino que ya la han practicado, es decir, la han vivido. Pero aquí, en los términos teológicos que estamos hablando, cuando hablamos de experiencia personal, pues nos referimos a la experiencia espiritual, esas emociones, esos sentimientos que a veces son difíciles de expresar y que son distintos entre una persona y otra, pero que entendemos nos relacionan con Dios, con lo que no es físico, no es corpóreo, no es natural, sino sobrenatural. Pero, y malos pentecostales sí que hemos tenido, sí existen esas experiencias, y entonces aquí no se trata únicamente de teoría, de letras escritas en un libro, ni de enseñanzas que se han transmitido oral o escrito, por escrito, ni siquiera de lo que yo pueda reflexionar o meditar, sino de lo que yo he vivido, de lo que he experimentado. En últimas, se trata de una transformación. Cuando hablábamos de las pruebas, de que la Biblia es la palabra de Dios, finalmente decíamos, bueno, y por último tenemos mi experiencia personal. La Biblia me ha cambiado, me ha transformado. Eso es subjetivo, pero está ahí, de todas maneras. Bien, esa experiencia nos va a llevar a una discusión que hoy en día se da entre la espiritualidad y el misticismo. Entonces, se debe estudiar una teología espiritual o una teología mística. Las palabras a veces adquieren una connotación distinta, ¿no? En Francia se hacían unas reuniones por allá por el siglo XVI, si mal no estoy, siglo XVI, XVII. Esta señora, Madame Guyon, practicaba oración, meditación, y el movimiento se llamaba el quietismo, a lo que también perteneció un importante teólogo español que fue luego considerado como hereje por la Iglesia Católica, Miguel Molinos. Los quietistas entonces se reunían en paz, en sosiego interior, tratando de reflexionar acerca de Dios, y hablaban de la contemplación, que el alma contemplara y meditara, y tenían experiencias místicas. Entonces, la cuestión acá es cómo interpretar esas experiencias, ¿no? Que sí hemos tenido, sí hemos sentido la presencia de Dios. Decimos, ¿a qué nos referimos con eso? Y qué tal los que dicen, he tenido una visión, Dios me habló, en fin, cosas así por el estilo. No negamos, claro que no, esas experiencias porque las hemos vivido también nosotros, pero la cuestión es cómo las vamos a interpretar, qué marco usaremos para entender lo que Dios nos está hablando. Las propias y también las de los demás, ¿no? Entendemos que no puede una experiencia personal servir de base para una doctrina ni para una norma, pero que cuando esa experiencia no es personal, sino que es comunitaria, cuando ya no es uno ni dos, sino que somos miles y millones que sentimos, que experimentamos lo mismo. Quizás no sentimos lo mismo, pero sí, voy a usar un ejemplo. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo y hemos hablado en otras lenguas. Niños, ancianos, mujeres, no de una sola corriente ni de un solo pensamiento teológico,
ni en un solo lugar geográfico, en el mundo entero. Entonces, ¿cómo interpretamos esas experiencias? Entendemos que hay un marco teológico cristiano basado en la Biblia, por supuesto, pero también en lo que hemos dicho ya, en la enseñanza que hemos recibido, en la sana enseñanza que hemos heredado de nuestros padres, y también en la razón, en la lógica. Eso nos va a servir para poder interpretar estos tipos de experiencias. Por último, algunos ven la teología como un intento cristiano de reflexionar sobre la experiencia del ser humano. Y entonces tenemos allá a un pensador que decía: nos has hecho para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Me hace pensar en el coro aquel que dice: mi anhelo es buscar de día y noche el amor y la dulzura de tu espíritu. Fíjese la letra de ese coro, que realmente provoca una experiencia personal, ¿no? El sentir la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esa experiencia? Hay un librito, aquí este librito, Sorprendido por el Gozo, en el que este escritor inglés C.S. Lewis comparte su experiencia de conversión. Y entonces él dice que el gozo es ese deseo insatisfecho que es en sí mismo más deseable que cualquier otra cosa. Y cualquiera que lo haya experimentado lo querrá tener de nuevo. Y él llama gozo pues al sentir la presencia de Dios, ¿no? El salmista decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces había algo que ya no sentía el salmista porque estaba en pecado, pero ahora quería volverlo a sentir. Una vez que lo haya experimentado, querrá volverlo a sentir otra vez. Quienes hemos estado experimentando la presencia de Dios sabemos lo hermoso que es eso, y no queremos quedarnos con solo una experiencia del pasado. No, queremos estarla renovando frecuentemente, ¿no? Estos coros que cantamos también, que hablan del amor: me estoy enamorando más de ti, quiero más, quiero más. Hablan acerca de esto, de buscar esas experiencias. Hubo un sermón famoso de este señor Lewis en la Universidad de Oxford, se llamó El peso de la gloria, y él hablaba ahí de ese deseo que ninguna felicidad temporal, natural, pasajera podrá satisfacer. Ese deseo de la presencia divina. La perspectiva que dice que hay un anhelo en todo ser humano por lo divino que solamente Dios podrá satisfacer. Entonces, esa es la teología espiritual también, que es una fuente del saber teológico. Entonces hemos visto aquí en esta horita de clase, amados hermanos, las fuentes de las que sacamos nuestra teología. La palabra de Dios en primer lugar, por encima de toda experiencia, por encima de todo está el texto sagrado, la Biblia. Pero también tenemos, no lo olvidemos, enseñanzas. Hemos recibido enseñanzas de nuestros antepasados, nuestros maestros en la fe. Y tenemos la razón, el entendimiento para analizar las cosas y qué decir pues de lo que el Señor nos permite vivir en intimidad con Él, en su presencia. Si hubieras estado en mi secreto. Bueno, de todo esto hablaremos en este curso y en los demás que encuentra usted acá en el Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, ibipul.org. Que Dios les bendiga a todos y nos estaremos viendo Dios mediante dentro de 8 días en otra lección más de este curso de introducción a la teología cristiana.
Dios les bendiga a todos. Gracia y paz.